Y me parece que es un afecto muy poderoso el ridículo. O sea, soporta un ser humano torturas, dolores, cosas directamente en el cuerpo, pero soportamos muy mal el ridículo. Creo que quien ha sufrido estar en ese lugar de ridículo se acuesta por la noche y de la nada uno pasa a ser el otro. O sea, yo me estoy viendo con los ojos de los que me estaban viendo y me veo estúpido, me veo absurdo, pienso que están degradando de mí, difamando, diciendo, pero esta persona, ¿cómo puede ser tan tonta en la vida? Y yo no me logro mover de esa imagen. Pues no puedo volver a mí porque me quedo viéndome con los ojos del otro reducido a nada. El ridículo es justamente el momento donde algo de esa construcción se fisura y entonces el otro puede descubrir que yo no sé, el otro puede descubrir que yo no tengo lo que decía tener, que el otro puede descubrir que yo de algún modo no soy lo que digo que soy antes lo contrario, y ahí aparece el resquebrajamiento yo. Y que a mí se me ocurría que es que la vergüenza es una protección contra el Ahí en ridículo. el Uno no sabe, escenario. pero cree que ese saber existe. O sea, Uy, no, uno... uy, qué crípera dijiste eso. Una crisis pasa por la vía de que esa construcción ya está resquebrajada, está fisurada, y el psicoanálisis se aprovecha de ello para poder lanzarse al trabajo de aproximarse a esa castración. Psicoanálisis para no todos. Bueno, bienvenidos a otro episodio de Psicoanálisis para no todos. Gracias por acompañarnos. Hoy estamos Juan David y yo para darle un poco de continuidad a algo que quedó enunciado la vez pasada en ese episodio duro que grabamos sobre el chiste. Creo que fue complicado de abordar teóricamente porque creo que entender un chiste hace que pierda gracia, pero algo salió de ahí y me parece que nos mantenemos en una cuestión que va de la mano, que es la pregunta por el ridículo, que yo te lo planteé hace un par de episodios y que es un tema que a mí me ha inquietado mucho y quisiera, no sé si te conté a vos en algún momento por qué me ha inquietado más allá de las No. experiencias personales y compartirles a todos. Hay un libro que se llama Un hombre de Oriana Fallaci, que es sobre quien fue su gran amor, fue un guerrillero griego, Alekos Panagoulis, y este hombre le hace un atentado al dictador de Grecia. Falla en el atentado, lo capturan, lo encarcelan, como en las dictaduras no hay muchos límites, lo empiezan a torturar y le hacen una tortura de puta. En ese libro se cuentan todos los detalles más escabrosos de tortura por los que pasa este tipo. Un tipo en una posición como muy valiente. Y la forma como él asumió algo de esas torturas fue provocar a los carceleros para que le pegaran, lo golpearan, lo torturaran y llegar hasta el punto de desmayarse, porque cuando se desmayaba ya dejaba de sentir y paraba todo. Hay un momento que él, estando en la cárcel, logra tramar a uno de los carceleros y el carcelero le presta una cucharita, pura escena como del Chavo. Y con esa cucharita empieza a hacer un hueco en el piso de la celda para lograrse escapar. Y él, dedicado semanas a eso, logra hacer un agujero en el piso, sintiendo que nadie lo había descubierto. Llega la noche en que se puede escapar, él se da cuenta que no cabe del todo por el hueco, porque tiene que ir esa noche, se desnuda, se mete en el agujero para caber, sale al otro lado y cuando sale al otro lado se encuentra el director de la cárcel esperándolo, muerto de la risa. Cagado de la risa, diciendo, te estaba esperando. Vos creías que no me iba a dar cuenta que lo que estabas haciendo era esto. Y el Ok. man queda muy mal. Pero eso pasó de Eso verdad. pasó, esto es algo real, que ella cuenta que al hombre le ocurrió. Y ella lo conoce cuando él logra salir de la cárcel, cae la dictadura, se establece la democracia en Grecia. Y ella va a entrevistarlo y en las entrevistas se enamora de él le cuenta toda su historia. Y ella dice algo en ese libro, y es que este man no sentía odio por ninguno de los hombres que lo había torturado, por ninguno, Pero solo del por que se ese que se rió de él, que lo puso en ridículo, que no le hizo algo necesariamente a nivel corporal de torturarlo. Torturas muy fuerte. Te voy a contar así para que miras lo escabroso que podía hacer. A este hombre cogían y le metían una especie de cable por el pene y calentaban el cable para que sufriera por dentro que lo calentaran.
Y no quedó odiando al desgraciado que le hizo eso, sino al hijo de puta que se rió de él a la salida. Y Ajá. eso para mí es una cosa muy enigmática, el efecto que puede tener el Y él ridículo. no da cuenta del por qué. No da cuenta del por qué. O sea, Ok. solo odia a este hombre, no lo soporta. Ella cuenta cuando van a los juicios que están todos sus captores, todos los que le hicieron daño y cómo él se mantiene como impávido. Y cuando va al juicio este hombre, el veneno, la mirada con rabia, todo lo que lo descompone, porque lo puso en ridículo. Mm. Y me parece que entonces es un afecto muy poderoso el ridículo. O sea, soporta un ser humano torturas, dolores, cosas directamente en el cuerpo, pero soportamos muy mal el ridículo. Mm. Y creo que es un temor que nos habita a todos. Ujú. Uno creo que lo escucha en la clínica. Hay una frase que yo escucho mucho de las mujeres cuando les son infieles, es que me ven como una estúpida, y yo no soy una estúpida. Y creo que estúpida quiere decir me pone en ridículo. Ujú. Y como que uno no se logra zafar fácilmente de los ridículos. Entonces me parece un tema importante, además porque lo conversábamos un día y es que empezamos a indagar un poco sobre el ridículo en psicoanálisis y como que eso no se habla. Ujú. Ahí aparece la vergüenza, pero el ridículo muy poco. ¿Vos qué pensás sobre por qué el ridículo tiene este efecto en nosotros tan devastador? No, no. Vamos de a poquito, porque es que yo creo que esa va a ser la pregunta pues del episodio. Porque yo también quería hacer como una introducción, dado que estábamos advertidos de que queríamos hablar de esto. Y resulta que en estos días pues volví a una de mis fuentes de poesía preferidas, que es Fernando Pessoa. Este es un libro que tiene una antología que se llama Un corazón de nadie, en donde aparecen pues varios de sus heterónimos. Y este es de Álvaro de Campos. E hice libromancia, pues, libro, no sé. El caso es como que este libro es como que una vez uno quisiera recordar todo de todos los libros. Cuando uno lo lee, ¿cómo hago para que no se me olvide el personaje, la historia? Y en cambio este libro particularmente para mí me dan unas ganas de olvidarlo cada vez que lo leo. Yo digo, si yo puedo volver a este libro y este poema me va a sonar como nuevo cada vez que yo lo vea, fantástico. Entonces, este poema se llama Poema en línea recta, es un poco extenso, pero sorprendentemente para mí me dio un acercamiento a este asunto del ridículo. Entonces dice así, disculparán pues las precariedades de mi declamación. Nunca he conocido a nadie a quien le hubiesen molido a palos. Todos mis conocidos han sido campeones en todo. Usted no conoce este No, poema, no lo conozco. maravilloso. Y yo tantas veces despreciable, tantas veces inmundo, tantas veces vil, yo tantas veces irrefutablemente parásito, imperdonablemente sucio, yo que tantas veces no he tenido paciencia para bañarme, yo que tantas veces he sido ridículo, absurdo, que he tropezado públicamente en las alfombras de las ceremonias, que esa es tremenda imagen del ridículo. Que a uno le meten el terrorismo cuando se va a No, graduar, que no, se va a tropezar, y ese güey, vea, puta. yo creo que ese y el momento, yo recuerdo uno que para mí me daba un pánico cuando era chiquito, que era el momento en donde vos reclamabas el almuerzo en el colegio. Que Y huele todo a ese, la mierda. no, parce, no, 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 y a gente a la que le pasaba y cómo todo el mundo se la gozaba por eso. Eso era para mí el terror. Entonces yo me acuerdo que yo llevaba esa bandeja así súper fuerte, súper concentrado, mirando de jugo para que no me moviera. Y cuando ya llegaba a la mesita era tremendo alivio. Entonces, bueno, él que ha tropezado públicamente en las alfombras de las ceremonias, que he sido grotesco, mezquino, sumiso y arrogante, que he sufrido ofensas y me he callado, que cuando no me he callado he sido más ridículo todavía. Yo que les he parecido cómico a las camareras de hotel, yo que he advertido guiños entre los mozos de carga, yo que he hecho canalladas financieras y he pedido prestado sin pagar, yo que a la hora de las bofetadas me agaché fuera del alcance de las bofetadas, yo que he sufrido la angustia de las pequeñas cosas ridículas, me doy cuenta de que no tengo par en esto en todo el mundo. Toda la gente que conozco y que habla conmigo nunca hizo nada ridículo, nunca sufrió una afrenta,
Nunca fue sino príncipe, todos ellos príncipes en la vida. Ojalá pudiese oír la voz humana de alguien que confesara no un pecado, sino una infamia, que contara no una violencia, sino una cobardía. No, todos son el ideal, si los oigo y me hablan. ¿Quién hay en este ancho mundo que me confiese que ha sido vil alguna vez? Oh príncipes, hermanos míos, leches, estoy harto de semidioses, ¿dónde hay gente en el mundo? ¿Seré yo el único ser vil y equivocado de la tierra? Podrán no haberles amado las mujeres, pueden haber sido traicionados, pero ridículos nunca. Y yo, que he sido ridículo sin que me hayan traicionado, ¿cómo voy a hablar con esos superiores míos sin titubear? Yo, que he sido vil, literalmente vil, vil en el sentido mezquino e infame de la vileza. Brutal, 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 espérenme un muy bueno. segundo que voy a hacer acá un ajuste acústico. Bueno, ¿qué pensás? Lo primero, que además era algo que venía reflexionando sobre este asunto del ridículo y que me llama mucho la atención del poema, es ese yo, porque es que el ridículo es como una cosa que trata de cuidar el yo por todos los medios. Es como el yo protegiéndose de ser radicalmente puesto en el lugar de objeto. Okay. Creo que el ridículo tiene mucho que ver con eso. Incluso inicialmente lo pensaba con el orden de que se rían de uno, pero pensaba en el ridículo para atarlo con el tema del episodio anterior de un humorista que salga a contar chistes y nadie se ríe, que creo que está quedando en ridículo y la seña del ridículo es nadie se está riendo, no se está produciendo el efecto que yo espero en el otro. Que el ridículo tiene mucho que ver con yo no poder controlar en nada el efecto que tengo en el otro y el otro me pone en el lugar que me da la gana, que le da la gana. Sí, sí, sí. Entonces, Aunque eso fue un lapsus, porque puede ser hasta interesante. que yo lo genero, Sí, fue un sí, sí. lapsus, fue un lapsus. Es el Pero primero del podríamos pensar, podcast. Hay que celebrarlo. hablando del ridículo, muy bien, excelente. Primero, de verdad. Yo los cuento y yo soy el primero. Podemos hablar con psicoanalistas. Sí, sí, sí. Sí, pero que es que creo que el lapsus se da cuenta de algo de esa estructura, porque es que finalmente para el otro no está pasando nada muchas veces. Exacto, soy yo el que termino puesto, porque yo empiezo a ver al otro, creo que quien ha sufrido estar en ese lugar de ridículo, se acuesta por la noche y de la nada uno pasa a ser el otro. O sea, yo me estoy viendo con los ojos de los que me estaban viendo y me veo estúpido, me veo absurdo, pienso que están degradando de mí, difamando, diciendo, pero esta persona, ¿cómo puede ser tan tonta en la vida? Y yo no me logro mover de esa imagen. Pues no puedo volver a mí porque me quedo viéndome con los ojos del otro reducido a nada. Sí, fíjate que ahí en la escena esta que narraba de lo de la bandeja, cuando uno reclama el almuerzo en el colegio, utilicé una palabra que es muy de acá de Medellín, y es que cuando uno va a reírse del otro por el ridículo que hace, uno es Se lo gozarse, goza. ¿cierto? Creo que ya pues podríamos jugar ahí un poco con ese asunto visto desde el psicoanálisis como lo estás planteando, porque creo que uno ahí queda en condición de objeto de goce del otro. Uno es gozado. Uno es gozado, Literalmente. literalmente es gozado. Ahora, ¿qué pasa? Que puede ser que muchas veces ni siquiera haya una correspondencia con la realidad, sino que todo eso pasa de una manera vertiginosa por la imaginación de uno, y es muy interesante porque finalmente es como una hiperconcentración de conciencia en el yo, una hiperobservación de ese yo. Y, y bueno, creo que esa cuestión del yo quizás nos permita también explorar el porqué de ese temor al ridículo, porque así como lo decías, yo también lo escucho mucho, pues, y creo que no vamos a cometer el error que nos está tratando de plantear Pessoa, como de los que sienten que
o temen al ridículo y los que no. Yo creo que todos pasamos No hay por quien no eso. lo tema. No hay quien no lo tema y que veo que esto tal vez tiene mucho que ver es con un proceso de constitución subjetiva en donde la mirada del otro, la presencia del otro, es el punto de referencia para uno poder nombrarse, para uno poder configurarse y como no hay manera de poder decirse uno sin tener que pasar por esa mirada y por esas palabras del otro. Entonces, viendo que algo de esa mirada del otro va trazando una serie de expectativas o en algunos momentos lanza su furia o su risa hacia uno, pues se van creando también unas posiciones defensivas que aspirarán entonces a nunca caer en eso que para el otro sería susceptible de ser utilizado para, se me ocurre, devorarlo, destruirlo, pues aplacarlo completamente en su ser. Entonces creo que hay una tendencia al ridículo justamente porque no hay constitución subjetiva que pueda prescindir del otro. Si se necesita al otro, uno necesariamente tiene que pasar por el otro que desea, qué es lo que valora, qué es lo que no valora. Y en ese punto empieza a construir algo y creo que el ridículo es justamente el momento donde algo de esa construcción se fisura y entonces el otro puede descubrir que yo no sé, el otro puede descubrir que yo no tengo lo que decía tener, que el otro puede descubrir que yo de algún modo no soy lo que digo que soy antes lo contrario, y ahí aparece el resquebrajamiento yoico. Así lo voy entendiendo pues hasta el momento. Con una cosa que me parece que es importante, porque además creo que la sensación de ridículo suele venir muy acompañada de finalmente yo no logro determinar qué soy para ese otro. Como que el yo trata de presentarse de cierta manera que incluso puede a veces jugar a incomodar, porque cuando pensamos, cuento con el deseo del otro, es como, yo quiero ser agradable, pero hay quien se pone en posición de ser desagradable para el otro, de incomodar todo el tiempo, y qué pasa con ese otro cuando además alguien no le hace el juego, ¿cierto? Alguien, no sos tan incómodo, te las das de malo, pero no sos tan malo, ¿cierto? No estás incómodo conmigo, porque no estás incómodo conmigo, ¿cierto? Sí, De que la eso... nada mi posición se vuelve pantomima. Uh-huh, Y entonces ya yo me desfaso en cómo me estás viendo. O sea, uh-huh, creo que la pregunta del ridículo es, ¿qué está viendo el otro de mí que yo no puedo presentarle como imagen que yo anhelaría? O sea, la escena de la bandeja me parece importante, se va a caer, yo no quiero que se caiga. ¿Qué van a ver apenas se caiga? ¿Qué van a empezar a decir? O sea, se abren mil voces sobre mí que ya yo no sé dónde fijarlas, porque creo que el yo finalmente es una fijación de una cierta imagen con la que yo me tranquilizo. Y el ridículo es que eso se abra y yo no logre fijarme en un lugar, porque creo que el relato en general es, empiezan a aparecer voces de alguien que quedó en ridículo, voces o imágenes de, me ven así, me ven de esta otra manera, pensaron esto, pensaron esto, pensaron esto, o sea, como que eso no se logra ni estabilizar en, me vieron como tonto, me vieron como tonto, pensaron que yo además soy esto, creen de mí tal cosa, y eso se despliega en algo que no logra ponerse un punto final, uh-huh, porque no me fijo como imagen ante el otro. uh-huh. Claro, y con un sufrimiento asociado a eso que puede llegar a ser Mm, supremamente alto. es que acá mientras estamos hablando de eso se me ocurre la relación entre ridículo y angustia. Pues como que Lacan en algún momento plantea la angustia con una imagen que tiene que ver con la mantis religiosa, que sabemos que la mantis cuando está con el macho se acuesta con él, la mantis hembra y lo mata. Hay que hacer unos incisos porque estuve averiguando, ahorita No es le tan cuento. así. Las mantis también son no todas.
Bien, bien por las mantis. Pero lo que propone Lacan como imagen es finalmente yo estar frente a la mantis y no saber yo qué máscara tengo puesta ante los ojos de la mantis. O sea, no saber si yo soy el macho que ella quiere matar. Pero el asunto es no saber cómo me está viendo ella. Y creo que el ridículo abre esa dimensión y por eso toca lo angustiante. No logro saber cómo me veo en los ojos del otro. Y eso dispara todos los malestares posibles. Eh, ¿Querés contar lo de la mantis? Estaba esperando Creo que es me dieras importante. ese momento. No, porque es que me quedé pensando que, bueno, esa es digamos, una referencia de Lacan. Yo estuve investigando, no son todas las especies de mantis, porque son muchas, y no siempre ocurre eso, pero en estos Más días, angustiante todavía. claro, y lo que se ha dicho desde la biología, pues perdón, ya que hijo de putas. Nunca hemos hablado de pájaros ni de cosas de Te habías animales. contenido. Sí. Pero entonces mira que, por ejemplo, una de las teorías es que el macho se ofrece para eso. Para que lo maten. Sí, es Gonorrea. un ofrecimiento porque cuando la mantis se empecina en comerse la cabeza, él, por la parte del vientre, de todos modos, vos sabes que los insectos son una cosa muy rara, weón. Pues les mochan una cabeza y ellos siguen viviendo y se siguen moviendo. Entonces, sigue de algún modo como en el vientre, logra la inseminación de la mantis hembra mientras ella se le come la cabeza. Entonces, como que la distrae. Como hace la cabeza, la otra parte del cuerpo logra hacer ese movimiento y la insemina. Y otra de las teorías que hay es que los nutrientes que ella alcanza comiéndosele el cerebro y la cabeza al macho van a ser supremamente importantes para que ella tenga digamos, los nutrientes, pues, para poder sostener ya todo el proceso de fertilidad y de reproducción en lo que resta. Entonces, mira que es muy interesante porque yo no sé si Lacan tuvo eso en cuenta o no sé si es que eso es muy nuevo, pues, pero, pero sí, pues me parece interesante y como que me acordé además de un meme que hay por ahí de un mantis religioso sin cabeza que es como que es Who Get Late Tonight, algo así, ¿cierto? Como adivinen ¿Quién coronó? quién coronó. Lo cual sería muy ridículo, ¿cierto? Pues ahí tratando de hacer enlaces raros, pues, pero podría ser muy ridículo, pero esa es como una de las cuestiones del chiste, que es como jugar con lo absurdo y que creo que si no apareciera la frase, si no apareciera ese recurso adicional, pues entonces, qué ridículo este man, cómo se va a dejar comer, pues es absurdo, pero el chiste juega también con el ridículo y de algún modo le hace una torsión para que el yo vuelva a estar ubicado en una buena posición. Mira, salió bien porque creo que uno de los recursos, hombre, que uno le deberían enseñar desde muy chiquito, que los pelados que lo aprenden en el colegio rápido son los que van a poder surfear ese mundo Los tan que hostil. triunfan ahí, sí. Y es ríase de sí mismo, en la medida en la que ese reírse de sí mismo hace que no toda la atención se concentre en usted porque tiene que sostener cierta imagen, sino que en el momento en el que uno se ríe de sí mismo está reconociendo algo de su vulnerabilidad, algo de su falta, algo de su error, como, ay, yo que me decía tan teso y mira la huevonada que hice. Y ya, y basta, ¿cierto? Pero si entre uno más se encarnice en sostener como la imagen anhelada para presentársela al otro, más vulnerable se vuelve a hacer el ridículo y a sentirse ridículo, porque yo a veces lo he planteado así en algunos escenarios pues de la clínica, y es que también uno escucha como si nosotros los humanos pensáramos que el otro fuera uno, ¿cierto? Uno en tanto uno mismo. No, O uno solo. uno solo, ¿cierto? Bacano ese equivoco, pero no, uno
en tanto Se solamente totaliza, se es totaliza. una mente que vale por todos. Claro, entonces el que tiene mucho miedo al ridículo, entonces tiene que estar constantemente con esto que en psicología se denomina deseabilidad social, como camuflándose para no ser el ridículo en tal y tal y tal escenario. Y eso se vuelve supremamente desgastante, pues, también para el yo, porque finalmente lo pierde y el sujeto se pierde entre toda esa escenografía que tiene que estar constantemente haciendo. Pero bueno, eso te quería preguntar ahora. Y es como vos qué has podido escuchar acerca de las fuentes más recurrentes del ridículo, es decir, de sentirse uno ridículo, en qué momentos aparece esa sensación y cómo la describirías. Pues si quiere, editamos este capítulo y quitamos esa parte, porque yo te tenía una pregunta, pero yo no sé si vamos a ser capaces de responderla, pero que contemos A una ver, experiencia en donde nos hayamos sentido ridículos, para ridículo. no ser como lo que decía Pessoa de los De príncipes, los que pues no, que nadie están... habla del ridículo. Mm, respondo primero lo No, primero que no, me lo que quiera preguntaste. me, A ver. me animé, No, además porque estoy pensando, creo que es que uno termina reprimiendo esos obvio. ridículos. Eh, a ver, a mí que me parece que marca mucho posiciones frente al ridículo, por lo general cosas que ocurren en la adolescencia. Yo cuando No, trabajé con adolescentes, yo lo nombraba siempre, la adolescencia es la edad de la mirada. O sea, sí, es qué que buen uno término. empieza a sentirse mirado por todas partes. En psicología incluso lo definen como este fenómeno de uno sentirse actor y ver al resto como un público que está radicalmente pendiente de uno. Y entonces se vuelve Siga, una siga. sensibilidad absoluta a que yo quiero calcular todos mis movimientos porque quiero encajar en el vínculo social, estoy con toda la pregunta por mi identidad definiéndola, entonces estoy muy vulnerable a dónde me va a poner el otro. Y ahí creo que cualquier palabra, cualquier intento que uno haga, ya me acordé de un ridículo. No. Yo vi cómo iba Llegó, subiendo el ¿cómo llegó? ridículo. ¿Cómo llegó? No, es que hay varios, además porque es que todos ven un acá todo coloradito, ¿cierto? Que eso creo que además refuerza esa puta sensación de ridículo. Apenas alguien dice, ¿por qué se puso No, colorado? eso Y es uno una... quiere degollar a todo el mundo, que es terrible, Sí, sí, que sí. es muy fuerte. Y creo que pensé en la historia esta del comediante que no se ríen, porque en mi colegio había el periódico del colegio y sacaban como una sección de chistes. Entonces había un momento donde en todos los salones querían aportar al periódico y ponían a los estudiantes a contar chistes. Y yo conté un chiste tan malo. No me acuerdo del chiste. Conté un chiste tan malo, pero además con tanta vergüenza, porque no me gustaba mucho salir ahí al frente, era torpe para eso. Y lo conté así como a toda velocidad. Y todo el mundo se quedó. Ese era el chiste. Sentía que me ardía la cara, recuerdo que me senté todo el día por la noche y yo, pues yo, ¿por qué conté ese chiste así? Todo mal, todo muy mal. O sea, eso me acompañó, ¡Qué charro! pues, yo, hablando años después de eso en análisis, la dificultad después para contar chistes, yo no cuento chistes, porque era terrible, terrible. O sea, y mira Sí, cómo genera una identificación, no, yo no cuento chistes. claro. Porque además te iba a decir algo con relación a eso y es que como no encontramos mucho sobre eso, sino que no encuentras sobre la vergüenza, te quería preguntar sobre la diferencia entre vergüenza y ridículo y que a mí se me ocurría que es que la vergüenza es una protección contra el ridículo. Yo Desarrolla, desarrolla esa digo, idea. algo me empieza a dar vergüenza porque me veo que si voy y lo hago, voy a quedar en ridículo. Y entonces la vergüenza prende las alarmas, por allá no vamos, eso no lo vamos a Pero es hacer, como si estuvieras cálmate. diciendo que es más existencial, existencialmente potente el El ridículo que ridículo que la la vergüenza. vergüenza. O sea, Tremenda tesis. como el miedo es una alarma contra la angustia de algún modo, te vas a sentir miedos por cosas, la vergüenza una alarma contra el ridículo. Se me ocurrió algo de ese orden. Muy bonito. ¿Cierto? Sí, sí. Eh,
¿Cuál era la pregunta que me habías hecho? No, no. Me puse a hablar de mis ridículos y eso siempre lo pone a uno muy vulnerable. No, pues como te preguntaba, como qué temas ves que susciten o sean más susceptibles de generar el ridículo. Lo amoroso me parece, por ejemplo, para los hombres, los que sufren de eyaculación precoz, me parece que es la sensación de ridículo. Voy a decir una cosa, no sé si tendrá que ser editada, pero yo tengo una cierta tesis con respecto a mi clínica. Tengo la posibilidad de atender varias personas homosexuales y hay ciertos homosexuales que yo digo que son heterosexuales de closet. O sea, en realidad son heterosexuales y se presentan como homosexuales. Cuando uno va a ver, hay ciertas escenas cuando se confrontaron frente a una mujer y quedaron en ridículo, no fueron capaces de responder con el ideal hombre y dice, me largo de acá, yo a este lugar no vuelvo a Al otro acceder sexo, pues no jamás. Con los hombres me sé mover y todo bien, yo soy gay. Prefiero que decir que soy gay, enfrentarme a mi familia, contra todo lo social, y este significante me da cierta tranquilidad antes de confrontarme con qué quiere una vieja y yo no saber responder. Pero entonces no tanto en lo amoroso como en lo Como sexual. lo sexual, esa respuesta en lo sexual. No, que iba a decir algo como en relación a lo que te decía también, el ridículo de que me pongan los cachos. O sea, creo que una imagen que queda después de que el otro me fue infiel es empezar a pensar cómo se estaban burlando de mí. Ujú. Ah, es que ella hizo esto, él hizo esto, en ese momento yo estaba en la casa y ella por allá con otro disfrutando, se estaban burlando de mí. O sea, uno termina creyendo que lo hacían contra uno. Esa es otra escena que me parece fuente de ridículos y que Ujú. no permite salirse de ahí. Incluso la gente quiere perdonar, logra entenderlo y las imágenes los acechan muy fuertemente de cómo ellos quedaban reducidos al ridículo. No sé vos qué escenas más o menos típicas ves y ya yo me expuse, te tocó. No, yo veo una muy frecuente. No, lo de lo sexual es algo muy típico, pues. Típico es decir recurrente. Porque, claro, creo que partimos del hecho de que es que no hay un saber preestablecido, ¿cierto? Pues eso creo que ha aparecido por ahí en algún otro capítulo, pero si no hay un instinto sexual, lo que queda es patinar, ¿cierto? Y patinar quiere decir que uno no sabe, que uno trastabilla, que uno cree que es por acá porque le dijeron, pero cuando ya estaba ahí en el Uno no sabe, escenario, pero cree que ese saber existe. O sea, uy, uno... no, uy, qué cifra dijiste eso. Claro, claro, totalmente. Y es como, creo que esa idea de que hay un saber al que yo todavía no he podido acceder es una de las cosas que genera, ahí sí, angustia, porque hace sentir a la persona como supremamente inhibida de yo, ¿por qué no soy capaz de caerle a la persona? ¿Por qué no soy capaz de decir? ¿Por qué los otros sí? ¿Qué tienen de saber los otros sobre lo sexual que yo no? ¿Cierto? Y creo que eso acentúa, esa parte me pareció muy importante. Y hay otra cosa en donde eso se ve tremendo, 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 y es en la relación con el conocimiento. Es decir, el ridículo, fíjate, muchos que nos dedicamos a la docencia, hemos pasado por ahí en algún momento. Y es como, ¿qué va a pasar cuando un estudiante me haga una pregunta y yo no sepa? o el sustico de estar acá. Pues, o sea, el También, psicoanálisis que se las da de tan sí, encumbrado y todo lo que nos implicó decir, bueno, vamos a hacer un proyecto de estos, también, hablar así. también, y que no tenemos ni idea de eso, qué repercusión está Exactamente. teniendo, ni de si para uno será una cosa horrible frente a la transmisión del psicoanálisis o para los otros ha abierto esta compuerta, no, no sabemos, pero creo que, bueno, ya no nos importa, pues porque, Pues, ya que porque digan. sí, sí, pues, pero porque creo que hemos también hecho pues como un trayecto frente a cómo posicionarse frente a esos otros ya en plural y que uno ya no está tan empecinado pues en poder construir la imagen para un otro, sino más bien pues como poder hacer con uno, ¿cierto? Y
esa cuestión del conocimiento me parece tesísima y de verdad me parece ridícula la cantidad de defensas yoicas que hay alrededor de eso. Es como, pues, si no sabes, no sabéis. Y ya, pues Y como, no solo yoicas, creo que todo el aparato académico está a veces montado para que ningún profesor se salga de eso. Como que todos sienten el riesgo del ridículo, entonces no haga eso, trate de portarse así, y esa mira que seriedad. aparece como un punto donde alguien los ubica y aparece una agresividad tremenda. Pues como, ¿usted quién es? ¿Usted qué sabe? ¿Usted qué ha hecho? Usted me va a venir a cuestionar a mí. Entonces mira que ahí aparece como una rivalidad yoica, que creo que en el fondo es porque hay una relación con la castración de la cual no se quiere saber y de la cual se quiere rehuir constantemente. Entonces, claro, si estamos partiendo de la idea de que hay un saber sobre lo sexual o sobre cómo ser, y yo más o menos ahí a gatas lo he ido construyendo, y alguien luego me lo intenta cuestionar, yo voy a tratar de defender esa construcción. Creo que una crisis pasa por la vía de que esa construcción ya está resquebrajada, está fisurada y el psicoanálisis se aprovecha de ello para poder lanzarse al trabajo de aproximarse a esa castración, ¿cierto? Que no se puede saber todo, que no se puede tener todo y de algún modo eso cambia la relación también con el saber. Analizarse es ridiculizarse un poco. Total, totalmente, totalmente. Saberse uno más, Igual que saberse uno una pregunta más. que uno hace en un análisis, pues transitar un análisis sería como responder a una pregunta, pero con todo el sentido irónico y peyorativo, como yo qué me creo. Total. Yo qué, Es que quién hijo de puta me creo que soy. yo siento que el análisis es una vulneración muy directa al narcisismo, ¿cierto? Porque el narcisismo defiende pero enferma, ¿cierto? El narcisismo te cierra y en algún punto genera unas interpretaciones que siguen siendo la causa del dolor. Se siento que en esa frase de, el narcisismo defiende pero enferma, como que deberíamos cortar ahí. Sí, Me listo, pareció no. contundente. Sí, sí, está Y para que bien. quede en punta. ¿Te Dale, parece? dale, sí. No conté mi Nos historia de quedó tu ridículo. historia, nos quedó tu historia pendiente. Es mera historia, pero será en un próximo episodio. Ya quedamos con no todo, no todo dicho. Muchas gracias a todos por escucharnos hacer el ridículo por acá. Una vez más, pero con entusiasmo. Eso. Síganos en redes, pádenos comentarios, disfrutamos mucho leerlos. Hasta ahora nadie nos ha contado que hacemos el ridículo, les ha Sí. gustado al parecer. Gracias por escucharnos, hasta luego. Gracias, Chao. Flaquito. Gracias, Ronda y amigo mío. Psicoanálisis para no tontos.